Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias con una información que nos ha sorprendido, y es que un estudio científico ha confirmado la presencia de ratas resistentes al veneno en al menos 12 comunidades autónomas. El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria ha detectado mutaciones genéticas en la rata parda y en la rata negra, que son las que están siendo inmunes a los venenos rodenticidas más utilizados. No se trata de ratas más grandes ni más agresivas, sino de ejemplares que han desarrollado resistencia al veneno, hasta el punto de que este deja de matarlas y pasa a formar parte simplemente de su alimentación. El estudio analizó más de 200 muestras recogidas en zonas urbanas y rurales de comunidades como Madrid, Cataluña, Asturias o Andalucía. Los expertos advierten de que el uso continuado del mismo veneno raticida ha favorecido esta evolución y obliga a cambiar la estrategia para el control de plagas. También recuerdan que las ratas tienen una enorme capacidad de adaptación y reproducción, especialmente a finales del verano, y subrayan que su proliferación está directamente ligada a la actividad humana y la mala gestión de residuos urbanos. Nos queda alguna de las plagas de Egipto con Sánchez. Ahora tenemos una plaga de ratas mutantes en al menos 12 comunidades autónomas, ratas que no solo no les hace nada el raticida, sino que encima se alimentan del raticida. Les encanta el supuesto veneno que les ponemos, al cual resulta que se han hecho inmunes. Con Sánchez hemos tenido terremotos, hemos tenido volcanes, hemos tenido una oleada de incendios como no habíamos visto. Hemos tenido el primer gran apagón de nuestra historia. Hemos tenido una inundación catastrófica en Valencia, más de 200 muertos. Hemos tenido el primer descarrilamiento brutal de un ave. No sé. Hemos tenido la pandemia. ¿Me dejo algo? Bueno, pues ahora tenemos una plaga de ratas mutantes. Solo queda el meteorito y la invasión alienígena y ya Sánchez habrá cantado bingo. Lo llevo diciendo muchas veces. Este hombre, además de corrupto, además de malvado, además de traidor a España, es un perfecto gafe. Todo nos pasa con él. Ahora, ratas mutantes. ¿Y por qué he querido abrir el programa con esta noticia? Bueno, que es hasta cierto punto menor. Pues porque tiene una cierta relación con una de las noticias importantes del día, que es la que vamos a ver ahora. Y luego les explico la relación. El gobierno acepta que el barco infectado de hantavirus atraque en Canarias. Escuchen. Tal y como les contamos, les hablamos ahora del barco del hantavirus porque el crucero que está en cuarentena por ese brote va a atracar en Canarias. El gobierno ha aceptado la petición urgente de la Organización Mundial de la Salud para hacerse cargo de la tripulación infectada. El barco permanecía atracado frente a las costas de Cabo Verde y va a llegar en un plazo de 3 o 4 días, previsiblemente al puerto de Santa Cruz de Tenerife. El Ministerio de Sanidad ha explicado que la decisión se adopta por razones humanitarias. A bordo viajan 149 personas, entre ellas 14 españoles que se encuentran en buen estado de salud. A su llegada, pasajeros y tripulación serán examinados, evitando en todo momento el contacto con la población local para frenar nuevos contagios de hantavirus. Las repatriaciones se van a realizar en principio desde Tenerife Norte. De momento este brote deja 3 fallecidos y un enfermo grave, que es el médico del barco, que también va a ser evacuado de urgencia a Canarias, pero en este caso en un avión medicalizado. Vamos a ver. El gobierno ha aceptado la petición de la OMS para que se lleve a Canarias al barco infectado con hantavirus y atraque allí. Lo primero de todo, ¿qué es el hantavirus? Bueno, pues el hantavirus es un virus que normalmente se transmite de roedores a humanos. Es un virus que puede llegar a ser bastante letal, 40% de mortalidad, pero que en condiciones normales no se transmite de humano a humano.
por ejemplo, pues se puede transmitir si resulta que te araña o te muerde un roedor infectado. Se puede transmitir a través de las heces o la orina de los roedores, que pueda ser alguna partícula transportada por el aire, o que en la comida un roedor se haya infectado, se haya estado paseando, ese tipo de cosas. Pero normalmente de humano a humano no se transmite, salvo por una cepa que existe en los Andes argentinos y chilenos. Esa sí se puede transmitir de humano a humano. Y parece ser que es lo que está pasando en el barco. El barco salió de Argentina, salió posiblemente con alguna persona infectada, muy posiblemente por contacto con heces de roedor en algún sitio antes de embarcar. Y dentro del barco se ha empezado a producir la transmisión humano a humano. Se ha verificado que en el barco no hay roedores, por tanto estamos ante infección, contagio de una persona a otra persona. Van 7 personas infectadas del barco, una está grave, 3 están leves y otras 3 han muerto directamente. O sea, la tasa de mortalidad, como ven ustedes, es alta. El barco está en estos momentos, es un barco holandés que salió de Argentina. Está en estos momentos en Cabo Verde. Cabo Verde se ha negado a dejar atracar el barco, aduciendo que no cuenta con instalaciones adecuadas como para poder someter a aislamiento a los enfermos y a los propios pasajeros. En el barco pues va gente de muchas nacionalidades, incluyendo pues casi una docena de españoles. La OMS ha pedido a España, por ser el país, digamos, que cuenta con instalaciones adecuadas más cercano al punto donde se encuentra el barco, pues ha pedido a España que el barco atraque. Y el gobierno ha aceptado que el barco atraque en Canarias. Recordemos que ya el capitán del barco, que es el enfermo que está muy grave de los 7 contagiados hasta el momento, ya ha sido transportado por vía aérea a Canarias. En principio, ¿está bien o mal que el gobierno conceda a la OMS el que el barco atraque? Pues hombre, tienes un barco que está lleno de gente infectada, incluidos españoles. Pues bueno, a mí me parece normal que un país que cuenta en teoría con los medios para poder afrontar esa crisis de manera adecuada, pues acepte la petición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para que el barco atraque. Pero claro, eso es el análisis en frío y en condiciones normales. Ahora vamos con el análisis de la situación concreta en España. Si tuviéramos un gobierno normal, pues yo diría, bueno, pues el barco se lleva a Canarias, se mantiene a la gente en cuarentena, bien dentro del barco, bien en instalaciones especiales, los enfermos pues con toda la precaución que merecen estos casos se llevan a hospital y se les mantiene aislados. Somos perfectamente capaces de hacer eso. De hecho, recuerdan ustedes cómo hubo algún español, entre ellos un misionero, infectado de ébola en África y se le repatrió a España, como tiene que ser. Pero claro, eso en condiciones normales, es decir, con un gobierno normal. Aquí lo que tenemos es un gobierno que ha demostrado que se caracteriza por 3 cosas: corrupción, nepotismo e incompetencia. Con lo cual yo pregunto, ¿quién demonios va a estar al frente de la gestión de crisis? ¿Algún socialista que no sabe hacer la O con un canuto, pero que ha sido colocado por ser socialista al frente de algo, algún organismo, y va a tomar decisiones a partir de ahí?
¿Va a ser alguna Jessica del mundo la que tenga que encargarse de algún aspecto de la gestión de la crisis? ¿Alguna sobrina de algún cargo socialista colocada en alguna empresa pública o en algún organismo pagado por todos? El dinero que se supone que tiene que ir a alimentar a pues toda la parafernalia necesaria para acoger a los enfermos y realizar la cuarentena y todas esas cosas, el dinero que tenía que haber ido a el hospital en cuestión, los mecanismos de aislamiento en cuestión, el material sanitario en cuestión, ¿llegó a su destino en su momento o lo han robado por el camino los socialistas, como suele ser su costumbre? Esas son las dudas que me entran. En un país normal diría, pues me parece muy bien que el barco con el antivirus atraque en Canarias. En un país anormal como es este, donde quienes gestionan lo público a lo que se dedican es a robar 24 horas al día, pues entonces no estoy seguro de que estemos capacitados para esta crisis. No obstante lo cual, pues hombre, creo que tenemos que encargarnos de eso. Ahora, y aquí ya entro en el terreno del sarcasmo. Entiéndanme, no, lo que voy a decir ahora no intento quitarle gravedad al tema ni reírme de un asunto que por lo pronto ya ha causado 3 muertos. Pero voy a recurrir un poquito al sarcasmo. Ayer vi a Fernando Simón salir a hacer unas declaraciones diciendo que no hay ningún riesgo por acoger el barco. La última vez que Fernando Simón, ese perfecto incompetente con cara de experto científico, dijo que no había riesgo y que aquí habría 2 o 3 casos aislados, luego tuvimos 150.000 muertos por una pandemia, con lo cual, cuando ayer escuché a Fernando Simón diciendo que no había ningún riesgo, me entraron ganas de bajar a toda leche al supermercado a ver si encuentro mascarillas para aprovisionarme antes de que el gobierno nos encierre y antes de que algún socialista empiece a hacer caja traficando con el material sanitario, que fue lo que hicieron en la pandemia. Es sarcasmo, evidentemente, pero vamos, que no me da ninguna tranquilidad escuchar a Fernando Simón. Todo lo contrario, porque como sé que es simplemente un vocero de lo que le dicen que diga, no es ningún científico, no habla la ciencia por su boca, sino que es simplemente un altavoz. Bueno, pues me incomoda profundamente el verle. Es más, yo le apartaría de escena para no causar intranquilidad a la población. Segundo, estamos en estos momentos en la fase final del juicio de las mascarillas, que ha quedado visto para sentencia, que era precisamente un subcaso dentro de la macrotrama de corrupción de Sánchez, donde a lo que se dedicaban en mitad de una pandemia era traficar con mascarillas. Caramba, que llegue el barco de antivirus en estos momentos, pues también es casualidad, porque tenemos todos en mente, precisamente por el juicio, pues todo lo que pasó con la gestión incompetente. Incompetente y corrupta, ¿quién va a decidir los pormenores concretos de cómo se trata el barco de antivirus cuando atraque en Canarias? ¿El mismo comité de expertos de la pandemia, el que no existía? ¿O van a ser Sánchez y su mujer hablando con algún empresario los que decidan cómo lo hacen? Porque ese tipo de cosas me ponen nerviosísimo. Con un gobierno normal, pues no tendría ninguna preocupación. Esto no es que quieren que les diga la epidemia de peste de la Edad Media, pero es una enfermedad seria con un nivel de mortalidad alto, y entonces ahora lo enlazo con la noticia con la que hemos abierto. Resulta que nos llega un barco cargado de personas potencialmente infectadas por un virus que transmiten los roedores, y resulta que coincide con una epidemia de ratas mutantes en 12 autonomías que son inmunes al veneno. Oiga, esto es sarcasmo, pero parece un signo de los cielos. ¿Qué quieren que les diga?
ya lo que nos faltaba, una epidemia de antivirus por Canarias rodando de la mano de roedores mutantes. En fin, no me tranquiliza nada, digo, no me deja tranquilo esta noticia, y no me deja tranquilo no por el antivirus en sí, no porque crea que existen riesgos objetivos de que se desate una epidemia terrible, en absoluto. No me deja tranquilo porque sé quién está al mando, porque está al mando el partido más corrupto, el partido más incompetente, el partido más nepotista, y el partido al que menos le importan los españoles de toda nuestra historia. Por eso no estoy tranquilo con el barco del antivirus. No por el barco en sí, no por el virus. El virus no me da miedo, quien me da miedo es Sánchez, el que gestiona el asunto de cómo hacer frente al virus. Bueno, ya saben ustedes que en Nueva York ha ganado un alcalde musulmán y antisemita. Bueno, normal que se produzcan hechos como el que vamos a comentar ahora. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos porque unos 100 manifestantes antiisraelíes han intentado atacar una sinagoga en Nueva York, convocados por una asociación pro-palestina. Los activistas antisemitas empezaron a corear insignias contra Israel y trataron de romper los cordones de seguridad establecidos en torno al templo, que permanecía protegido por barricadas colocadas por la policía. La policía precisamente tuvo que empujar a los manifestantes para despejar la zona y evitar que pudieran entrar en la sinagoga. Un agente resultó herido en una pierna y tuvo que ser trasladado al hospital. Precisamente el cordón policial preventivo fue lo que hizo que no hubiera más heridos, gracias a que el ayuntamiento aprobó recientemente una norma que obliga a la policía de Nueva York a crear zonas de seguridad alrededor de sinagogas y otros centros religiosos cuando se prevean este tipo de manifestaciones. Han escuchado ustedes, seguro, en alguna ocasión, esa excusa de los nuevos nazis de no, yo no soy antisemita, yo lo que soy es antisionista. Yo no estoy contra los judíos, yo estoy contra Israel. Cuando estos salvajes de una manifestación pro-palestina atacan una sinagoga histórica de Nueva York, ¿están atacando a Israel? ¿Así? ¿Han hablado con todos los judíos americanos a ver cuáles están de acuerdo con el gobierno de Netanyahu, cuáles no, cuáles tienen la nacionalidad israelí, cuáles solo tienen la nacionalidad estadounidense? En Israel, y fue en la comunidad judía fuera de Israel, hay muchísimos judíos que están, muchísimos israelíes y judíos fuera de Israel que están en contra del gobierno de Netanyahu, que están en contra de pelearse con los palestinos, que son partidarios incluso de acabar con el Estado de Israel. Sí, hay judíos antisionistas que dicen que Israel es una aberración religiosa que no debería existir hasta la llegada del nuevo Mesías, que no ha llegado todavía, según ellos. Hay judíos para todos los gustos, de Netanyahu, anti-Netanyahu, pro-sionistas, antisionistas. Estos manifestantes pro-palestinos, antes de atacar una sinagoga en Nueva York, se han molestado en preguntar quién asiste a ella. Están diciendo que todos los judíos de esa sinagoga son hijos secretos de Netanyahu. No les importa un pepino. Están atacando judíos. No están atacando a Israel. Están atacando judíos. Y les da igual que sean judíos. Pro-Netanyahu, anti-Netanyahu, pro-Israel, anti-Israel. Les da lo mismo. Porque no son antisionistas. Son antisemitas. Son nuevos nazis. La excusa esa de no, yo no soy antisemita. Por supuesto que eres un antisemita. Eres un antisemita de libro. De los que encarna en Israel todo el mal, en los judíos, y es capaz de distribuir libelos de sangre contra los judíos, es capaz de hacerse eco de toda la propaganda contra los judíos, es capaz de ocultar todo aquello que explica, por ejemplo, cómo Israel tiene derecho a defenderse de salvajes
que entran en su territorio, matan a 3.000 personas, violan a mujeres o decapitan a niños. ¿Sois antisemitas? ¿Sois nazis? No os escondáis debajo de lo del antisionismo. Mentira. Sois pequeños hitleritos, capaces de atacar una sinagoga que yo sepa está en Nueva York, no está en Tel Aviv. Bueno, a mí lo de los separatismos, pues ya saben que me repele un poquitito. Es más, creo que los separatismos, pues, han sido convenientemente azuzados por el mundo de las élites globalistas para tratar de reventar los estados-nación. Por ejemplo, aquí en España, el separatismo catalán o vasco. Pero mira, hay separatismos que me caen simpáticos, ¿qué quieren que les diga? Porque son separatismos que fastidian especialmente a las élites globalistas. Por ejemplo, lo que está pasando en Alberta, en el estado de Alberta, en Canadá, que está empezando a gritar lo de independencia. Los separatistas de Alberta acaban de reunir las firmas necesarias para convocar un referéndum de independencia. Quieren separarse de Canadá. Escuchen. Terminamos el repaso a este bloque de noticias en Canadá porque el movimiento independentista de la provincia de Alberta asegura haber reunido ya las firmas necesarias para forzar un referéndum de secesión. La organización Stay Free Alberta afirma haber entregado cerca de 302.000 firmas a las autoridades electorales, muy por encima del mínimo legal exigido para activar una consulta ciudadana. El proceso no es inmediato, el gobierno deberá verificar ahora la validez de las firmas, un trámite que además está temporalmente paralizado por una orden judicial tras una demanda de varios países, entre ellos la propia Canadá, que cuestionan el impacto del referéndum sobre sus territorios y sus derechos. El independentismo en Alberta tiene su origen en un histórico conflicto con el gobierno federal por las políticas energéticas. El Ejecutivo provincial acusa a Ottawa de atacar la economía de Alberta, que se basa en el petróleo y en el gas natural, bloqueando oleoductos y proyectos clave para el desarrollo económico de Alberta. La cosa es muy simple. En Alberta pues hay hidrocarburos para nadar en ellos. Pero resulta que en Canadá gobiernan los progres. Y entonces, por el bien del planeta, los progres imponen a Alberta que no pueda utilizar su riqueza, que no pueda aprovechar la riqueza que tiene. Con lo cual los de Alberta dicen, mira macho, pues te vas a salvar el planeta tú. Porque aparte es mentira toda esa estafa climática, pero aunque fuera verdad, le salvas tú. Pero resulta que a mí no me deja sacar mi petróleo. Pues mira, me voy de Canadá. Porque no pinto nada aquí. Me están imponiendo desde fuera, el gobierno central canadiense, el gobierno federal, me está imponiendo una serie de normativas que resulta que me impiden desarrollarme y ser rico. Que me quieren pobre. Pues mira, prefiero ser rico fuera de Canadá que pobre dentro de Canadá. ¿Qué le vamos a hacer? Oiga, ¿verdad que tiene su lógica el razonamiento de los de Alberta? Pero la cosa se vuelve más interesante cuando vemos cómo pues ya hay empresarios estadounidenses ofreciéndose al gobierno de Alberta, a los separatistas de Alberta, para desarrollar a tutiplén la industria de los hidrocarburos en el futuro estado independiente de Alberta. Y si recordamos lo que Trump dijo en su día, bromeando de que Canadá debería ser el 51º estado de los Estados Unidos, pues blanco y en botella. Si Alberta se independiza de Canadá, y ojalá lo haga, porque Canadá es, en fin, una creación del más puro activismo woke que se ha echado a perder, pues si Alberta se independiza de Canadá, pues a lo mejor vemos que Estados Unidos crece y tiene 51 estados.
Lo único que la silueta esa del país, que ahora es así tan mona, tan compacta, pues quedaría con una especie de joroba por arriba, que es el estado de Alberta. Pero bueno, ¿qué son los mapas? Más que algo completamente irrelevante. En fin, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con don Eric Gutiérrez. Banco Santander ofrece este espacio. La Dirección General de Tráfico está trabajando en la adaptación de una nueva norma europea que permitirá obtener el carné de conducir tipo B a partir de los 17 años. Sin embargo, hasta cumplir los 18, estos jóvenes solo podrán conducir si van acompañados por un adulto. Esta medida forma parte de la Directiva Europea 2025-2205, cuyo objetivo es unificar los permisos de conducción en todos los países de la Unión Europea. España tendrá que aplicar esta normativa antes del 26 de noviembre de 2028 y por ello la DGT ya ha puesto en marcha un grupo de trabajo para estudiar cómo implementarla. El sistema se basa en el modelo de conducción acompañada que ya funciona en países como Alemania. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.